Ya, ya casi llegando al final de FITS, este evento y esta jornada tan larga que tuvimos, súper interesante. Espero que se hayan ido con muchas preguntas, que hayan anotado y tenía muchas ideas disparadoras para poder seguir investigando, que de eso se trata también. Y queremos agradecer también a la gente de Telecom que nos facilitaron todas las conexiones para poder estar en el streaming en vivo del otro lado, gracias a la gente del streaming también. Y ahora vamos a tener nuestro último panel, un panel súper interesante, pero antes de contarles de qué va a ir, primero los voy a presentar a ellos porque es un honor tenerlos, así que vamos a presentar a Celeste Giardinelli, comunicadora y creadora de contenidos de ciencia y tecnología. Además, es periodista de territorio en Greenpeace. Gracias, Cele. Gabriela Ibi. Ella es creadora de contenidos políticos, con perspectiva de género, estudiante de ciencias políticas. Gracias, un placer. Joaquín Sánchez Marino, periodista. Lo que más le gusta hacer son coberturas en terreno en lugares en conflicto. Muchas gracias y también creador de contenido. Y Juan Manuel Carballeda, investigador del CONICET, docente y escritor. Un aplauso, por favor. Qué placer tenerlos. Y bueno, voy a estar moderando yo este gran panel. Un panel que nos invita a reflexionar cómo podemos hacer para trabajar con la divulgación de la ciencia en las redes sociales, en la comunicación. Y bueno, ¿cuáles son esos desafíos? Así que, chicos, primera pregunta que vamos a hacer, y después quiero que ustedes también participen, así que vayan pensando sus preguntas, es ¿qué creen que todos deberíamos tener para llevar a cabo la ciencia al feed? ¿O qué deberíamos saber también? Propongo que arranque Carva. Siempre me pasa lo mismo. Buenas, ¿qué tal? Qué lindo estar acá. Gracias por la invitación. Yo creo que la respuesta real es no tengo idea. ¿Qué sé yo? La verdad que no sé. Pero sí, tal vez les puedo contar un poco qué hago yo o cómo encaro yo para contar una historia en distintos lugares. Yo, bueno, doy clases, he escrito algunos libros de comunicación de la ciencia y lo que trato siempre de buscar es una historia para contar. A mí no me gusta esto de leí un libro y me cambió la vida, pero una vez leí un libro y me cambió la vida, que es, a mí me gusta, bueno, yo trabajo con virus, soy investigador del CONICET, no importa eso, pero siempre me interesó mucho la epidemia de fiebre amarilla de 1871. No saben, si no saben de qué hablo, una epidemia terrible que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente hizo que la ciudad de Buenos Aires sea como la vemos hoy. Digamos, el norte y el sur fue por esa epidemia. Imagínense que murió el 10% de la población de 1871 y ya vamos a ir, no es que me fui por las ramas, ya volvemos. Murió el 10% de la población y fue la única vez que se evacuó la ciudad de Buenos Aires. Y yo me obsesioné con esa historia durante mucho tiempo y un día llegué a este libro que me cambió la vida, que se llama Cuando murió Buenos Aires, que lo escribió Miguel Ángel Sena, un historiador y creo que también era oftalmólogo. Pero el libro ese yo quería leer sobre la epidemia de fiebre amarilla de 1871 y arranca con 200 páginas describiendo la ciudad de Buenos Aires antes de la epidemia, describiendo cómo era la vida cotidiana, describiendo qué pasaba, cómo, por ejemplo, no sé, había tranvías que iban a caballo, a veces el maquinista, el que llevaba los caballos, paraba un cachito si le ofrecían un mate, todavía no existía el fútbol. Y eso me obsesionó. Y creo que tomé de ahí, de ese famoso libro que me cambió la vida, mi forma de contar de contar historias, sea en redes sociales, en un libro o incluso dando clases, porque creo que en este momento siempre lo que estamos haciendo es buscar un ratito de atención. Hoy siento que es muy difícil que nos agarren esa atención y creo que eso es lo que hacemos cuando comunicamos en redes sociales. Necesito un segundo de tu atención. ¿Y cómo la agarro? ¿Cómo te agarro esa atención? Bueno, yo te cuento una historia del siglo XIX. Siempre termino yendo por ahí. Así que, bueno, la respuesta es no tengo idea.
Mi forma de comunicar es tratando de buscar historias. Siempre que pasa algo, hay un contexto o hay una situación que podemos, de la que nos podemos agarrar. Justo estoy escribiendo un libro sobre la historia del ADN. Y yo, bueno, soy biólogo, toda la carrera la hice estudiando genética y el ADN, y nunca me habían contado cómo había sido esa primera vez la primera vez que alguien vio el ADN, que fue un joven investigador allá por 1869, siempre todas las historias me llevan al siglo XIX, que él trabajaba con células y jugando un poco, probando cosas, encontró un moco medio blancuzco en los núcleos de las células. Y dijo, bueno, qué sé yo, hay mucho de esto, y lo caracterizó un poco, y nada, su pensamiento fue, bueno, si hay tanto de esto y está en todas las células, para algo debe servir. No lo escucharon, tardaron mucho tiempo en tener en cuenta esos hallazgos. Finalmente ese moco blanco era el ADN, y eso fue la primera vez, él era el primer ser humano que estaba viendo ADN. Pensando en qué decir hoy en esta charla, yo creo que tenemos que buscar esos ¿cómo no me lo dijeron antes? Yo estudié 10 años en la carrera y nunca me contaron el momento en el que el chabón vio por primera vez ADN. ¿Cómo puede ser que no me hayan contado eso? Y creo que mi forma de comunicar en donde sea es tratando de buscar esos ¿cómo no me lo dijeron antes? No sé si respondí, pero bueno, hice lo que pude. Súper interesante, gracias. Todos tenemos nuestro micrófono. Sigo yo por orden de... Sí, Claro. estás autorizado. Métrico. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Joaquín. Soy periodista, por lo cual voy a pasar del siglo XIX al siglo XX. Si bien empecé a trabajar y me formé en el siglo XXI, empecé a ejercer en el 2008-2009. La escuela en la que aprendí a ser periodista, mi primer trabajo fue en una revista llamada Revista Gente, no sé si algunos la conocen o no, una revista histórica en la Argentina. Trabajé 7 años ahí y había un lema muy importante, que en la revista siempre se decía que lo que hacía que una revista se vendiera o no era la tapa, ¿no? Y la tapa competía en los kioscos de revistas con las otras revistas, con Caras, Hola, después llegó y qué sé yo. Y ellos decían que siempre lo más importante era la tapa y la ventana de tapa, porque se exponía en el kiosco de revistas y la gente lo que veía primero era el título o la tapa o la ventana de tapa, y según si le interesaba o no, más allá de que los motivos por los cuales la gente podía estar interesada en ese tipo de tapas lo tiene que estudiar la ciencia, más allá de si le interesaba o no, era ese lo que les atraía. Entonces había algo ahí de llevar algo, ¿no? algo atractivo al frente, a tratar de encontrarle un punto de síntesis importante, sea cual fuera la historia. En su momento era difícil, o sea, a mí me parece difícil, era muy fácil, no sé, encontrar qué le podía traer a gente de el romance de Graciela Alfano y Matías Salé. O sea, en esa época empecé a trabajar. Mucho antes, la publicidad empieza con los afiches, ¿no? Que esta idea de que para llamar la atención de alguien uno tenía que poner un grito en la pared. Un afiche era definido de ese modo, ¿no? Como una especie de grito en la pared que llamara la atención de la gente. Entonces creo que eso fue un poco la escuela de lo que... ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué voy al tema de las revistas? ¿No? Porque creo que el feed hoy podría ser una especie de lugar análogo de esos kioscos de revistas, ¿no? Llenos de mensajes. ¿Y cómo hacemos nosotros para llamar la atención, para hacer un grito en la pared de la gente con la historia que sea que queramos contar, ¿no? O sea, una historia de ciencia per se. Yo no hago divulgación científica, hago periodismo sobre ciencias sociales, se podría decir. Pero creo que hay un poco esa competencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el que pasa por ahí encuentre algo? Y ahí tiene que haber un trabajo muy profundo, lo decía antes, de síntesis. ¿Qué elementos de cada historia podemos tomar para al menos en los primeros... El algoritmo irá en los primeros segundos, pero además también en la presentación del tema, cómo convertimos una historia complicada. Generalmente trabajamos con historias complicadas, no sé cómo explicas el conflicto entre Irán e Israel en 1 minuto y medio. Obviamente que es imposible, ¿no? Pero cómo haces para atraer, creo que se puede hacer un trabajo como de educación, pero en principio cómo haces para bajar estos conflictos tan difíciles a conflictos abordables
Creo que también hay algo en el trabajo de la ciencia. Si un científico está horas y horas y años metido en un laboratorio a la hora de traducir esa explicación a 1 minuto y medio de feed, bueno, es ingrato, ¿no? Pero creo que hay algo de trabajo que se puede hacer para, al menos para meter a la gente en los temas y que después cada cual haga, somos todos seres humanos, cada cual haga su propio camino. Hace poco veníamos hablando, hace poco no, de hecho hace 15 minutos, cuando veníamos en el auto con Cele, venimos juntos y veníamos conversando porque ella estaba editando un video sobre inteligencia artificial, ella contará mejor, pero yo le decía que en una parte del video, digo, ¿por qué no hablas del término verdad artificial? Porque ella pone en relieve, en discusión, si va a dejar de importarnos la verdad o no en manos de la inteligencia artificial. No te quiero quemar si vas a hablar de eso. Pero bueno, yo le dije en un momento, le digo, ¿por qué no hablas de verdad artificial? Y me dijo, no, bueno, pero eso ya existe, eso es la posverdad. Bueno, creo que un poco en ese trabajo de encontrar palabras que porque por ahí a alguien le decís posverdad, no lo tiene identificado la inteligencia artificial, no lo entiende inmediatamente. Yo creo que el trabajo también a veces puede ser inventar términos, ¿no? El famoso naming. Todo esto para que te dé la razón. Exactamente, estoy argumentando en público. El famoso naming, digo, había un poema de Nicanor Parra, mi poeta favorito, que decía, el poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. Creo que el periodista también, de algún modo, puede encontrar ahí algo de su labor, ¿no? En cambiar los nombres de las cosas, al menos no definitivamente, pero sí como para servir de traductor entre una realidad compleja y este mercado de la atención tan difícil de ganar, digamos. Bueno, por mi parte yo, como estudio licenciatura en ciencia política, lo que me llevó un poco, en realidad yo empecé a hacer contenido para decir, por ejemplo, cómo se hace un trámite registral para el cambio de DNI, cómo se hace para tratamiento hormonal y ese tipo de cosas, o para hacer denuncias o cosas por el estilo con respecto a género. Cuando comienzo a estudiar licenciatura en ciencia política, digo, bueno, ¿por qué no hablar? De paso, lo utilizaba como un machete, como un repaso para decir, bueno, tengo que estudiar, no sé, sociología, y utilizo las redes como de repaso. Y ahí empezó a gestionarse una cosa de decir, todo está atravesado por el género, y como casi no hay trans hablando de política, si bien las trans somos personas políticas, pero hablar de política per se, de decir, bueno, la coyuntura o lo que sea, y ahí fue donde se fue gestando esto de poder llevar al feed, y también esta cuestión de decir, como me pasó a mí, esta cosa de que mucha gente dice, no, a mí no me interesa la política, me aburre la política, y en realidad tal vez sí les interese la política por ahí, sí son personas políticas, o todos sus manifiestos que hacen son políticos, pero el hecho de que nos enseñan que la política sea aburrida o que nos den con palabras difíciles la política, hace que mucha gente sea reticente a este tipo de cosas. Entonces dije, ¿por qué no darle un poquito de onda a la política en sí? Por lo menos para saber, mira, hay un deber ciudadano de que cada tanto tiempo tenemos que votar y por lo menos decir, bueno, así como sos una persona que se alimenta y tiene que ir al supermercado y sabe cuál es la leche más barata, la carne más barata, la verdura más cara, qué te conviene comer y qué no. Así como persona votante, como persona política, por lo menos tener una noción de decir, bueno, cuando voy a votar o cuando participo de algo, tener más noción de qué cosas se mueven o qué cosas nos atraviesan. Y eso es lo que me motivó y también ponerle un poquito de onda porque yo lo que estaba notando mucho en el feed de las personas que hablan de política en sí, de lo que es partidismos y todo eso, como que es muy solemne. Entonces también el hecho de ser una persona, una disidencia, que nosotras siempre estamos acostumbradas a todo ponerle un poco de glitter, a ponerle un poco de onda, a divertirnos un poco, porque si no es un bodoque, decir, bueno, ¿por qué no también poner un poquito de joda en esto, no? Y bueno, parece que de alguna manera hay un grupo de personas que le interesa eso, y ya está bastante más consolidado y como que se formó una línea como diciendo, ahora sí, de hecho me pasa que muchas seguidoras que me dicen que se anotaron este año a Ciencia Política, entonces decir, qué loco, porque antes decías Ciencia Política y la gente ni sabía lo que era, y era por lo menos que haya personas que se hayan anotado a raíz de un contenido o decir que se dieron cuenta que les interesaba la política y que no lo sabían, porque también hay mucha palabra difícil, la idea también es bajarlo a tierra, porque es importante que sepamos
todo el mundo como es la macroeconomía, la microeconomía, porque nos atraviesa indefectiblemente. Entonces, cómo yo desde mi lado lo llevé de esa manera, de explicar con peras y manzanas lo que sucede a nivel político, hacer análisis y todo eso. Esa es mi metodología. Perfecto. Ay. En un acto de honestidad tengo que confesar que de repente me agarraron un poco de nervios. Así que voy a hacer un esfuerzo. Pero les estuve prestando mucha atención a los tres. Y en respuesta a la pregunta de cuáles son nuestras estrategias, bueno, voy a decir las tres cosas que tomo la cosa que tomo de cada uno. Pero en primer lugar me presento, como dijo Steffi, yo trabajo haciendo creación de contenido de curiosidades. Siempre que alguien me pregunta de qué trabajo y tengo ganas de hacerme lo interesante, le digo que yo hago curiosidad como servicio y que aparte soy periodista en territorio para Greenpeace, que significa que viajo a los lugares donde las cosas están pasando en temas que a la organización donde trabajo está interesada en cubrir. Y empecé hace unos años, pero empecé cuando tenía 18 años, porque acá peco de juventud, de que a veces me da vergüenza, pero peco de joven, de que yo nací después del 2000, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién Joaco mencionaba una situación de revistas y cita a dos personas de las cuales aprendí mucho tiempo después. Graciela Alfano y la otra persona directamente no sabía quién era. y hay una cosa que tiene que ver con mi generación y es, yo ya crecí en el feed. Yo no crecí con una situación de ver una revista y que la revista se pase después a que ahora cambiamos y ahora empezamos a mirar un feed como si fuese una revista. Mi generación creció viendo feeds. Y acá, bueno, un poco sobre mi historial de trabajo. De muy chica, a los 17, empecé a contar las cosas que me parecían interesantes de la misma manera que hacía Gaby, porque necesitaba estudiar para algunos exámenes cuando estaba intentando el ingreso a la universidad. Y cuando empecé a hacer eso, vi que tenía gente de mi ciudad que le parecía divertido. Yo soy del norte, yo soy del Chaco. No quiero estirarme, entonces quiero ir al grano, tiendo a estirarme un poco. Empecé a hacer historias en Instagram contando temas que me parecían interesantes. En ese momento estaba muy apasionada, como quería estudiar relaciones internacionales, en temas de relaciones internacionales. Y muy rápidamente me di cuenta de que eso estaba fidelizando a gente que por ahí no estaba interesada en el tema. Hoy, con la lectura del diario del lunes, puedo decir cuál fue la razón. Y es la honestidad. ¿Puedo pedir manos? ¿Quiénes de acá están interesados en crear contenido en redes sociales? Ok, somos muchos menos de los que pensé. Si alguien más lo está haciendo, o si conocen a alguien que lo está haciendo, hay una cosa que pasa con Internet, y es que, claro, tenés toda la situación de la economía de la atención, ¿no? De que la gente, la gente está pasando horas en sus celulares, pero es infinito, literalmente infinito el contenido que pueden ver. Y a lo largo del día se van a cruzar con un montón de cosas. Y entonces, mi primer cosa que encuentro a la hora de las personas mirando, en el momento de que los usuarios están consumiendo contenido, es que lo que están buscando es consumir contenido que les parezca honesto. Y la honestidad está en que el creador, sea periodista o sea solamente creador de contenido, sea honesto en que está interesado en esto. Y acá voy con las tres cosas que estuve tomando. Carva al principio nos hablaba de la importancia de contar historias. Yo hoy reconozco que a todos mis videos que les ha ido muy bien en redes sociales, tanto cuando fueron periodísticos como cuando tenían que ver más con una exploración de la creatividad, son los videos donde estoy contando una historia puntual. Hoy, por ejemplo, me tocó ir a trabajar con Villavicencio a hacer una cobertura sobre recicladores urbanos, ¿no? Alguien entrevistaba primero y cuando escuché la primera entrevista pensé, no estoy escuchando historias. Cuando me tocó a mí, estoy segura de que el fragmento, una de las preguntas que hice va a quedar, que fue cuando le pregunté a uno de los recicladores urbanos, ¿qué te acordás de los primeros días donde estuviste trabajando? De cuando empezaste. Esta persona arranca diciendo, empecé cuando tenía 12 años. Una persona que te dice que está trabajando de algo a los 40 y te dice, empecé a trabajar de esto cuando tenía 12 años, es una historia, y una historia siempre llama la atención. En eso adhiero con Carva. El camino es contar historias. Joaco recién hablaba de esto, de la situación de organizar el feed y organizar qué cosa va primero. Bueno, así como el feed es un poco la tapa de la revista,
Lo que nosotros hoy encontramos como desafío cuando hacemos contenido en redes es que la revista antes te la cruzabas porque estaba en la radio, porque estaba en la peluquería cuando ibas a atenderte, porque había alguien que te ofrecía una revista, en todos lados te vendían una revista. Hoy tu celular te está mostrando las páginas abiertas de la revista, no te está mostrando la carátula. Ojalá quienes cruzasen mi video cruzasen en realidad primero a mi perfil y pudiesen elegir, pero no pueden elegir. Y acá traigo un dato muy interesante que es de Reuters, que es una agencia de noticias muy conocida, que hace un tiempo hizo un estudio que a mí me llamó la atención, que decía que solamente el 30% de las personas en la Argentina dicen que cuando buscan noticias entran a noticias.com, infobae.com, clarín.com. Todo el resto, a día de hoy, se entera porque las cosas aparecen en su feed. Voy a pedir más por segunda vez y por última. ¿Quiénes de acá entran todas las mañanas o muy seguido por semana a buscar las noticias? O sea, entran a infobae.com o a filonews.com. Manos. Si se fijan, no son tantas. Para las personas que están en el streaming y no lo están viendo, no son tantas. Creo que las podría hasta contar con las 2 manos y llego. Y eso es un peligro, porque de repente hoy, y por eso yo hago tanto contenido de tecnología, además de la naturaleza, hoy el contenido que consumimos nos llega en base a los algoritmos. Y entonces el desafío de contar ciencia o de contar sea ciencias sociales, como sean ciencias más duras o como sea tecnología, es lograr contar historias que puedan atravesar el filtro del algoritmo para llegarle a personas. Porque a mí no me interesa llegarle a un algoritmo, a mí me interesa llegarle a humanos. Y acá voy a Gaby, con lo que me llevo de Gaby. Gaby arranca también diciendo esto de, encontré que no había personas trans que estén haciendo contenido hablando de algo, por lo que entendí, hablando de algo que no sea su camino trans, sino hablar de otra cosa. Y acá cuento una historia muy breve que me pasó recientemente. El último tiempo estuve muy colgada haciendo contenidos. Joaco, que es amigo muy cercano, sabe que yo todo el tiempo padezco mi relación con las redes. Y algo que me motivó a retomar sobre todo el contenido de tecnología, que lo tenía muy de lado, porque, contexto de esto, trabajé durante 2 años y medio para Filonews haciendo la columna de ciencia y tecnología. Entonces ahí yo tenía un trabajo estable que me decía, tenés que hacer este tipo de contenido. Algo que me devolvió el, tengo que volver a hablar de estas cosas, fue que hace muy poquito una marca, que no diremos el nombre, invitó a un montón de influencers de tecnología a ver el eclipse. Ubican que hace poco hubo un eclipse total que se vio en Estados Unidos y en otro montón de lugares, pero en Estados Unidos hubo muchos lugares donde hubo un eclipse total. También se vio en México. Y esta marca lleva a un montón de influencers de tecnología a probar su teléfono en un barco y apuntar al eclipse para ver cómo salía en cámara. Primero, reconocimiento. Qué ganas que tenía de estar ahí, ¿no? ¿Se imaginan? Me perdí el eclipse, que dicen que es una experiencia mágica, y además te pagaban todo y te llevaban a México. Pero más allá del FOMO, me lo cruzo a uno de los tantos influencers invitados, a los cuales conozco a muchos. A este no lo conocía y le digo, algo que pensé fue que toda la gente que estaba en ese viaje eran todos chabones. Digo, yo sigo a todos los periodistas de tecnología y sigo a todas las periodistas de tecnología. Una de ellas es Steffi. Coincido con lo que decís. Así que sí. Total, Steffi es muy buena periodista de tecnología, por cierto, deberían seguirla. Y me dice, sí, pero lo hablamos con la marca porque fue un momento en una conversación. Esto es un chico diciéndome esto. Me dice, y la verdad es que no hay chicas que estén haciendo buen contenido de tecnología. Yo empiezo a enumerar, ¿no? Porque hay. Sí hay, claro que hay. Dice, bueno, no, pero necesitamos que tengan más alcance y no sé qué. Y a la marca no le servía porque era una cosa. Y dije, independientemente de que sí hay y tienen muy buenos números, Steffi tiene buenos números, más allá de mí, yo he hablado de esto con otras personas y hay un montón. Pero más allá de eso, hay una cosa que fue, yo sé que estoy en el ojo de esa marca porque esa marca ha trabajado conmigo en otras veces. Y la sensación que tuve cuando un varón me dijo, no hay chicas que estén haciendo esto, o no estoy viendo esto, fue, tienen que haber más. Celebro que exista Steffi, celebro que existan otras. Y entonces es mi deber, ahora que no están, tienen que haber más. Porque yo sigo a una periodista afuera que hace contenido de ciencias, a veces naturales y ciencia de tecnología. A mí me inspira activamente y la he visto compartir en sus historias jóvenes, chicas que le dicen, decidí estudiar estos temas o decidí empezar a comunicar estos temas como yo hago con ella. Entonces, si tengo que resumir la estrategia,
es un poco las 3 cosas que dijeron los compañeros. Contar historias, prestar atención al orden en el que contamos las cosas y prestar atención al momento en el que lo que vos querés hacer falta. Esto es muy importante y yo con esto termino. Y es importantísimo contar las historias que nosotros nos gustaría escuchar. Eso es la honestidad. Contar las historias que no estamos cruzándonos en nuestro feed. Eso. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Yo... Que sí, diga la marca, no, mentira. No, no, no. Que diga la marca. Agrego a esto que estaban diciendo con lo último que dijo Cele, que está bueno también tener gente que nos inspire. Entonces, a veces a todos los que creamos contenido nos pasa de que hay momentos más arriba y más abajo, y en esos momentos donde estás un poco más abajo está bueno ver, ok, ¿quién te inspira en base a cómo crea contenido, a lo que cuenta? Y decís, sí, claro, yo quiero hacer esto porque me gusta, porque lo veo reflejado en otro y me gusta, y simplemente es una cuestión a veces de confianza, de constancia y de también entender que, bueno, a veces sí jugamos con esos algoritmos y no quiere decir que un contenido sea bueno o malo por la cantidad de views, eso desde ya. Yo siempre digo, hagan un contenido que ustedes se sientan orgullosos y que les guste. Después, si tiene views o no, bueno, es como que después se verá eso. Pero si a ustedes les gustó y sienten que ese contenido los pone orgullosos y se lo mostrarían a sus amigos contentos, listo, súbanlo. Perdón, yo sé que ahora viene el momento donde el público hace preguntas, pero ya que hay tan poca gente que levantó la mano a yo quiero ser creadora de contenido, no sé cómo censar esto. Me intriga, ¿por qué vinieron? O sea, ¿qué esperaban? Me intriga. Capaz hay muchos que no se animan a decir quiero crear contenido porque a veces es difícil reconocer que uno quiere crear contenido, pero para mí todos tenemos una historia que contar, todos creamos de alguna forma contenido. No quiere decir que sea un contenido que sea súper público, súper viral, pero también puede ser un contenido que uno quiera crear para un grupo de amigos. También puede ser que no hayan querido levantar la mano, ¿no? Bueno. Ahí hay... Mirá, 3 micrófonos tenés. Buenas, ¿cómo están? Bueno, primero muchas gracias, estuvo re bueno el evento. Yo soy Lautaro de Mochacelis, que es una ONG que se preocupa en mejorar la calidad de vida de las personas travesti trans. Quería preguntarles, ya que ustedes son ahí del mundo de la comunicación, nada, ¿qué pensaban de los discursos de odio o de estas cosas que está pasando contra la comunidad LGTB? O si, bueno, quieren pensar un poco o contarnos un poco qué piensan de eso y cómo desde la sociedad civil podemos hacer algo para frenar estos discursos que nos generan tanto pesar. Gracias. Una cosita, voy a aclarar, antes de que igual arranquemos bien con las preguntas, bueno, igual ya lo arrancamos, hay un QR que no se llevan a escanearlo porque ahí pueden también dejar pueden dejar sus preguntas para los speakers, así también vamos haciéndolo colaborativo. Bueno, ahora sí, gracias. Arrancó. ¿Qué hacemos con los discursos de odio? ¿Cómo podemos aplacarlos, aunque sea... bueno, cada vez más lleno está encima en este entorno donde hay una legitimación, donde hay gente que por ahí estaba un poquito más guardada y de repente salió a odiar, como de repente tenías a tu vecino que decías, ay, ¿vos pensabas así todo este tiempo? Mirá vos, qué interesante. Ya por lo menos aprendimos a descubrir a las personas con sus discursos de odio. Yo creo que lo mejor para combatir esto es información. No nos dan recursos, o sea, invitan a las personas que emiten discursos de odio, pero no invitan a las personas que podemos informar y decir, las disidencias no nos morimos jóvenes, de hecho hay un montón de tratamientos y cosas, y no solamente es una cuestión de personas de disidencias, del tema de salud y todo eso, sino que es a la población en general. Entonces, ir como distribuyendo toda esta información, que es muy difícil porque hay más de la desinformación que de lo que se puede informar. Entonces, desde cualquier lugar, espacio de ustedes, dentro de su feed, dentro de su contenido, por más que tengan 2 seguidores, 10 seguidores, 50 seguidores, todo es más que bienvenido porque si no nos dan los espacios, nos lo tenemos que crear. Así que yo siempre insto a ir comunicando, como les salga, desde donde les salga. Hay gente que dibuja, hay gente que ilustra y lo hace. Los espacios, los perfiles que tienen ilustraciones tienen muchos seguidores.
desde el lugar más cómodo, que lo hagan para decir, che, esto que te están diciendo de un lugar donde le llega a mucha gente no es así, o habría que explicarlo mejor y eso. Con información es como se puede pelear a estos discursos de odio, porque de otra manera decirle no, esto está mal, la gente que quiere emitir ese discurso de odio porque por ahí está enojada por algo que le pasó y se agarra con la persona que logró superar eso, que logró ser libre, que logró ser feliz, pues mucho de ese discurso de odio va por ese lado. Entonces, de transmitir eso, de decir, bueno, cuanto más información haya, más, por ejemplo, habrá padres y madres que se informen y que no le transmitan todo ese rencor, esa represión, ese odio hacia sus infancias, hacia otras personas, maestras, docentes, profesores. Entonces, creo que va mucho por ese lado para mí. Con la información, desde nuestros lugares, es muy importante. Para agregar algo, súper de acuerdo con Gaby, creo que la información es clave. Y es muy difícil hablar con una persona que está en estado de odio, digamos, cuando alguien está enajenado en el espacio físico, no virtual. Uno no trata de argumentar con alguien que está gritando como loco. Generalmente es mejor dejar que baje un poco su ira para hacerlo reflexionar. Creo que a la información hay que también abrir conversaciones. Creo que esta especie de florecimiento de discursos de odio tienen que ver con un momento anterior de... evidentemente, como decía Gaby, su vecina estaba guardada, como no se sentía habilitada para discutir ciertas ideas. Creo que hay una necesidad, es importante que se esté habilitada la discusión de ideas. No por esto darle espacio a... Está la famosa paradoja de la tolerancia, ¿no? Hasta qué punto si uno tolera todo, tolera incluso los discursos de odio que van a terminar terminando con tu propia tolerancia. Creo que una idea silenciada queda como para siempre. Hay una frase de Mangel que dice: una idea silenciada queda para siempre en el mundo. Por lo cual está bien desarmarlas, ¿no? Como los discursos de odio, no tratar de aplacarlos, no tratar, a mi manera de verlo, de censurarlos o no darle espacio, sino desarmarlos, desarticularlos, discutirlos con información, pero dar la discusión. Tratar incluso, si querés, de dejarlo en ridículo, pero no, yo no soy partidario de la idea de no invitemos a, no sé, a un libertario. Hace poco hubo una polémica porque invitaron a Márquez, que es uno de los asesores principales de Milei, al programa de Tenenbaum, y dio una entrevista muy homofóbica, ¿no? Y mucha gente lo criticó por haberle dado un espacio. Es un asesor principal de Milei y me parece que está bien darle un espacio, entrevistarlo y desarmar esas conversaciones. Tal vez si hubiese estado bien invitar a alguien más que pudiera discutirle con más fundamentos, pero creo que hay que dar las discusiones, no callarlas. Esa es mi manera de verlo. Yo sí, porque me quedo pensando, ¿será tu vecino, Gaby, que ya pensaba así o era un poquito y todo esto lo llevó a hacer... en eso estoy pensando, digamos, capaz con argumentos podemos llegar a gente que tiene ese tipo de discursos. Yo particularmente trato de no interactuar con gente que... Porque veo que muchas preguntas van a ese lado, es interesante. Yo trato de no me creo capacitado como para desarmar un discurso, pero me quedó mucho esto, haciendo como celes, tomando lo que dice cada uno. Capaz el vecino era un poco facho y después con tanto bombardeo terminó siendo una persona horrible. No sé. Sí, que yo me prometí a mí misma que no iba a contestar esta pregunta, pero voy a pecar por esto que dice Gaby, Carva. ¿no? Yo tengo... Joaquín. Te juro por mi vida que se me va a caer... Carva, ahí está, ay por Dios, qué vergüenza. Me juré a mí misma que... ofensivo, que vinieron juntos en el taxi. Fue muy honesto. Pero sí, hay algo de lo que dice Caro recién y para el caso de tu vecino, y es... Recién les hablaba de esto, ¿no? ¿Existe el vecino? No, dije vecino como ejemplo. Pero, Es un vecino imaginario. no, pero recién hablaba de esto de
hoy no decidimos el contenido que nos aparece en redes sociales. Medio que si interactuaste 2 minutos, si solamente te quedaste a leer los comentarios de un video con el que estabas en completo desacuerdo, el algoritmo interesó que te interesaba lo suficiente para quedarte en su aplicación. Ergo, te va a mostrar más cosas parecidas. Entonces, incluso si estabas en desacuerdo con algo, por haberle dado tu atención, eso te lo va a mostrar más. Y ahí es un poco como la importancia de empezar a entender la tecnología y empezar a entender las herramientas que usamos y de dónde viene el contenido que consumimos, que no es de dónde viene de quién lo está diciendo solamente, sino qué nos lo está mostrando, bueno, el algoritmo. Y en ese sentido es algo importante recordar, el término en inglés es echo chambers, como estas campanas de eco, estas campanas de eco que suceden en las redes sociales, donde de repente por ahí, yo lo encontré mucho, por ejemplo, en la situación, todo vuelve a la política, ¿no? Pero en el momento electoral, como mis amigos, yo tengo amigos de todos los pueblos, ¿no? Mis amigos larretistas estaban convencidos, porque claro, todo lo que consumían y mucho de lo que aparecía, decían, Larreta va a ganar. Tenía amigos peronistas que tenían muy poca fe y que sobre el final hubo una épica y dijeron, recontra, llegamos. Y estaban convencidos de que llegaban y en simultáneo, y decían, y las opciones eran antes del balotaje, ¿no? Decían, no, hay que competir con Bullrich y Larreta, son los peligrosos. No, Milei tiene su 30% y nada más. Y claro, ahí hay algo que pasa y es que si el algoritmo todo el tiempo te está mostrando cosas con las que vos simplemente interactuaste, es muy difícil llegar a gente nueva. Y acá voy a aprovechar de esto para hacer el paso a la pregunta que sí me interesa contestar, porque es donde siento que tengo más herramientas que para desarticular cuestiones de odio, es la pregunta de cómo llegar a nuevos públicos con los algoritmos de las redes sociales tan implicados a que nuestro contenido solo le hable a públicos afines a nuestras ideas. Ay, perdón, pero quería contestar esa pregunta. Y ahí me interesa escucharlos a todos, pero es importante recordar que el único camino es contando historias que parezca que hablen de otra cosa. Como el algoritmo va a buscar mostrarte a gente que piensa parecido a vos o que tiene un público afín, es lograr hacer un poco esto que decía Joaco, dar las discusiones cuando hablas de cosas que tienen que ver con un debate, pero también traer a gente. Esto de colaborar, más allá de que en general ayuda a los números en las redes, es importante porque es realmente la única manera de poder llegarle a un público nuevo. Eso. Cele, si te sumo esto de que decías que tratemos de usar la tecnología y no que la tecnología nos usa a nosotros, porque muchas veces es como que nos usa, ¿no? Porque el algoritmo ya parece que nos usa a nosotros y estamos inmersos ahí, no podemos salir de ahí. Pero en verdad nosotros tenemos que ser conscientes cuando usamos la tecnología, las redes sociales y hacer un chequeo cada tanto a quién seguimos, por qué seguimos. Un botón de dejar de seguir también, si uno quiere, no viene mal. La Marie Kondo del contenido es buenísimo. ¿Cómo? Marie Kondo del contenido, dejar de seguir todo lo que no miraste en el último año. Bueno, también. Bueno, pero digo, eso está bueno, ser uno consciente de cuando utilizamos la tecnología, utilizamos las redes sociales, ser consciente del momento en que lo estamos haciendo y no que sea algo como automático, que es un desafío, lo sé, pero es tratar de poder ir cada vez siendo más conscientes. Si quieren pueden seguir respondiendo a esta o pueden, Sí, no sé, fijarse si alguna les interesa. Yo quiero seguir con esta, porque está interesante porque a mí me hubiera gustado también cuando empecé decir por dónde arranco, cómo. Pues yo me acuerdo que había una parte que encima nos metían, era como que nos metían en las maricas en el mismo, que la misma gente nos llevaba a eso. Por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer contenido en YouTube, era vos tenés que hablar como la faraona. O sea, claro, todas las maricas teníamos que ser como la faraona porque las maricas, era como que había un modus operandi. Si sos homosexual, si sos trans, tenés que hablar así o tenés que hacer este tipo de contenido y no otro. Yo digo, yo no quiero hablar, o tenés que hacer tutorial de maquillaje. No quiero hablar de tutorial de maquillaje. Entonces, a mí particularmente lo que me pasa, yo tomé de referencia algo que me pasaba mucho, era que a mí, por ejemplo, me interesaba conocer mucho de la doctrina peronista y todo eso. Y yo lo que notaba, yo me crié en una familia muy conservadora y no sabía, por ende, no sabía nada, nadie me había inculcado nada de Perón, ni de Evita, ni de nada por el estilo. Y yo lo que notaba era que que había como una cuestión de que hay como un léxico aparte del peronismo, de compañera, compañero, etcétera, un montón de cosas que es como que si vos no estás dentro de una organización o lo que sea, como que te sentís sapo de otro pozo y como que cuesta ingresar
al mundillo peronista. Entonces yo dije, porque por ahí puede pasar lo mismo con las disidencias. Yo, por ejemplo, cuando me junto con personas trans, con personas de la comunidad LGBT en general, como que tenemos nuestros modismos, nuestros latiguillos, y que por ahí una persona que no está dentro, pero por ahí le interesa, quiere, no sé, le interesa conocer cosas o quiere salir a bailar un boliche LGBT o lo que sea, que por ahí le pasa lo mismo de, ay, yo no sé si puedo ir. O por ahí cuando yo hago, no sé, hago charlas y te dice, pero me hablan varones cis heterosexuales y me dicen, ¿yo puedo ir? Sí, ¿por qué no? Entonces es como decir, bueno, empezar como a desmenuzar estas cosas, ¿cuál es la barrera de idiomas, de jergas o lo que sea, para decir, bueno, yo solamente, no le estoy hablando solamente a este grupo, yo le estoy hablando al que, mi premisa es, yo tiro el mensaje y quien lo quiera agarrar, que lo agarre. Pero trato también de dar la flexibilidad de decir, no solamente me voy a limitar a tener un cierto lenguaje de una cierta grupalidad, sino como... Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, no soy mucho de ver las estadísticas y eso, pero cada tanto digo, uy, a ver qué onda este video. Y me llamó mucho la atención que antes era un 95% de mujeres, un 6% de disidencia. No me da las cuentas. Pero supongamos, un 95% de mujeres y disidencia y un 5% de varones. Y los últimos videos, de hecho, el último que me fijé era 50 y 50, varones y mujeres. Para una disidencia... Porque generalmente lo que pasa más que nada con las masculinidades, lo que noto es que si no lo dice un varón, bueno, a vos te debe haber pasado, no sé si mirás las estadísticas, supongo que mirás las estadísticas, pero te debe haber pasado que hay mayoría de mujeres, de feminidades y eso que... De hecho, a mí me pasaba que mientras estaba en Filonews y hacía contenido de ciencia del espacio exterior y tecnología, muy específico, mi 60% de mis seguidores eran varones. Y cuando empecé a trabajar en Greenpeace y empecé a hacer algunos contenidos más asociados a naturaleza, eso se empezó a revertir y hoy tengo 60-40 con más mujeres, lo cual me es re confuso, porque algo que yo disfrutaba de tener tantos varones es que yo soy feminista, ¿no? Y me encantaba que yo sabía que había gente que estaba escuchando el 9 de marzo cosas que no escucha en ningún otro lado, porque me estaba escuchando decirlos a mí. Y hoy estoy un poco como en ese proceso de, ok, ahora tengo que leer a una audiencia diferente. Igual, eso para mí capaz es un sesgo porque yo hago contenido de tecnología y tengo la mayoría hombres. Exacto. Y bueno. Claro, yo mientras estuve haciendo tech dura, eran la mayoría hombres y de hecho ahí me gustaba, o sea, buscaba llegarle más a mujeres. Hoy otra vez busco llegarle más a hombres, pero bueno. No, está bien, porque por lo menos yo la gente que conozco, y me incluyo, era muy raro llegarle, pero no, bueno, mejor. Como depende de la temática, depende... Claro, sí, también es eso. Yo, para agregar sobre esto de cómo hacer que llegarle a gente que no es afín a nuestras ideas, lo primero que me pregunto es cuándo se instaló que el algoritmo sabe cuáles son mis ideas, ¿no? ¿Por qué se supone que sabe cómo pensamos? Y eso, la primera antídoto para eso, para mi caso, es tratar de estar siempre... O sea, creo que las ideas están siempre en movimiento, ¿no? Estar uno propio abierto a entender, a aprender... Y mis ideas van cambiando, por lo cual, en tanto, imagino que los públicos también, si es que solo llega a los videos la gente que piensa como uno. Pero bueno, igual ahí insisto que esta idea de si uno no está estancado en una sola idea, que creo que es lo que tiene que suceder, debería estar en movimiento de por sí. El público, digamos, la audiencia, las estadísticas. Bueno, yo cuento una cosita. Yo hago también un podcast hablando de Fórmula 1 hace poco tiempo y lo hago con una amiga que es astrónoma de Mar del Plata y estamos re Astrónoma, sorprendidos. no astróloga. Astrónoma, sí. Dije rarísimo que vos estés con un astrólogo. No, o sea, piensa en planeta, es una cosa rarísima, no sé, no tenemos problemas con eso. Pero tenemos un público mitad y mitad, es 50 y 50 y fue muy... lo festejamos mucho. Y después había una pregunta que habla un poco de salud mental, entiendo nuestra, cuando recibimos odio. Yo digamos, tengo una cuenta muy chiquita, no le hablo a mucha gente, pero me pasó en la pandemia, en un momento yo contaba lo que estaba pasando en la pandemia y un video sí me tiraron, hubo miles y miles de personas diciéndome cosas. Y dije, jaja.
Y no es gratis, ¿vieron? O sea, fue la única vez que me pasó y lo quería contar. Pero 1000 personas diciéndote cosas horribles, unos ajás, son todos unos boludos. Incluso si tenés otras 2000 diciendo cosas divinas. Sí, y después estuve mal un montón por eso. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La pregunta es, no sé, yo todas las preguntas respondo, no sé, pero sí que afecta mucho y sí que hay que tener mucho cuidado. Bueno, genial. Creo que estamos de tiempo un poco limitados. Me dirán desde la producción. Estoy para contestar más preguntas. Pero... Sí, a unos 10 minutitos más. Sí, estamos ok. Sí, capaz está bueno que cada uno pueda decir un poco de qué le hubiera gustado saber, que esta pregunta me parece interesante, ¿cuándo arrancaron? O ponele, ¿qué les hubiera gustado saber a ustedes y qué les dirían a alguien que quiera arrancar? Bueno, arranco, hablando de arrancar. No sé si sería cuando arrancamos en qué, pero supongo que con crear contenido en redes sociales. A mí me pasa algo que creo que es generacional, que soy parte de una generación, o tengo una edad al menos, que hace contenido en redes sociales o donde sea que lo haga, pero sobre todo en redes sociales, con cierta idea de que... con cierta vergüenza, ¿no? Ajena, con cierta idea de que en realidad es una pelotudez, pero bueno, hay que adaptarse a las normas, que este es el mundo que cambió, y en cambio está la generación de Celes, los que nacieron después del 2000, los que nacieron con el feed, que lo hacen naturalmente, que creen naturalmente en lo que hacen, en el valor de hacer algo en redes sociales. Y para mí, trabajo mucho en montar la idea de que creo en lo que estoy haciendo, cuando en realidad creo que es una farsa absoluta y que no tiene sentido, nada, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar con convicción sobre algo que uno está haciendo como en joda. O sea, no en joda, con mucho compromiso, pero eso. Y eso, no sé a qué responde, pero supongo que a qué me gustaría saber. Bueno, en realidad me gustaría adoptar, cuando empecé y ahora, la idea de que tiene un sentido, ¿no? De que igual aún el cartón pintado puede ser una obra de arte, por decirlo de algún modo. Que tiene sentido. Creer, robarles, cual dementor, la fe en que esta parodia de la información puede llegar a algo. De confiar, bien. Cele, te quedan 4 minutitos, así que... La mía creo que es bastante más corto. ¿Qué les hubiera gustado saber cuando arrancaron? Yo soy la que los hace participar. Me levantan la... ¿Quién es de acá? Es del interior. Perfecto. Somos relativamente pocos. Yo soy del Resistencia, del Chaco. Y empecé de chica, y acá es por eso que le decía, abro paréntesis, que con Joaco tenemos confianza, por eso le puedo decir discutible. Mi generación, los nacidos después del 2000, no es que lo teníamos tan naturalizado hasta la pandemia. En la pandemia fue cuando hubo el switch, donde TikTok empezó a arrasar con todo, y TikTok fue lo que empezó a habilitar lentamente a esta naturalización de hablarle a la camarita. De hecho, es algo muy curioso, porque quienes empezamos a hacer contenido antes de la pandemia, pasamos por experiencias que gente que hoy empieza, no. Y acá entonces, ¿qué me hubiese gustado saber cuando arranqué? Es conocer el concepto de la montaña del cringe. No sé si lo ubican. Es un concepto de Tim Urban, es buenísimo. Y es una cosa más o menos así. Imagínense, con mi dedo voy a dibujar una montañita, ¿no? Cuando estás abajo están, voy a decir vulgarmente, los imbéciles, para ser más sutil, los tontos. A los tontos, en general, le encantan los que están del otro lado de la montaña. Los que pasaron una montaña del cringe, vamos a decirles reyes. Esos son los términos que usa Tim Urban, no son míos. Tim Urban, si no lo siguen, es un bloguero que es buenísimo. A los tontos les suelen gustar los reyes. Para poder ser rey, tenés que atravesar la montaña del cringe. ¿Qué es la montaña del cringe? Un camino muy difícil donde tenés a los tontos constantemente diciéndote que lo que estás haciendo da vergüenza ajena. Los tontos son muy insistentes. Y todo el camino que hagas en esa montaña del cringe es una montaña. Son muy insistentes en decirte, ay, ¿no te da un poco de vergüenza ajena? Igual, no sé, no, sí, ay, En ciudades chiquitas, por ejemplo, experiencia de una Cele de 17 años,
mi mejor amigo le da un poco de vergüenza subir historias conmigo en mi cuenta donde yo subía las historias. Si era la otra no pasaba nada, era la misma persona. Pero no vaya a ser que vean que en tus historias estuviste hablando de algo. Hoy ya lo perdonamos, teníamos 17, ¿no? Una vez que subís la montaña del cringe y estás arriba, el pico es como el peor momento, que es por ahí cuando haces un video que no es súper viral, pero le va más o menos bien, y empezás a hacer tus primeros videos diciendo, bueno, hola a todos los nuevos. El momento hola a todos los nuevos suele ser un momento que da mucho cringe a los que están, a los tontos. Una vez que bajas esa montaña del cringe, que ¿cómo le bajás? En el momento en que empezás a naturalizar que eso es lo que estás haciendo y que a los tontos les empieza a parecer normal que subas historias y que subas videos y que hagas cosas. Esa montaña aplica a cualquier otra cosa en la vida. Bueno, la montaña del cringe me hubiese encantado saber que no es tan relevante, porque en el camino, mientras la estás haciendo, mucho más importante que qué te están diciendo los tontos, es quién te está mirando y no te lo está diciendo. En general, la gente que te mira y no te dice, che, me encanta lo que estás diciendo, tiende a ser gente que piensa que lo que estás haciendo está re bueno. Y eso también está bueno saberlo. Aplica a las redes sociales, al trabajo en redes, pero aplica a otro tipo de trabajo. O sea, no importa lo que hagas, yo realmente creo que suele ser mayoría la gente que no te está diciendo, pero piensa que lo que estás haciendo está buenísimo. Pienso que yo por ahí hay posteos de Joaco a los que le di me gusta, pero quizá no le comenté, che, amigo, sos un capo, porque es un capo. Pero lo pensé. Y está bueno saber que en el camino hay gente que piensa que sos un capo igual. Buenísimo. Si quieren, cerramos con unas reflexiones. Gaby, si querés. Bueno, lo que acabas de decir era lo que hubiera necesitado saber. No, pero todo es un camino constante. No se piense en las redes sociales porque mucha gente flashea cuando empezás a crear contenido, que es una etapa como cuando empezás a trabajar, que es, bueno, yo entro, tengo los 3 meses de prueba, o 8 ahora, o 1 año, no sé, y que va a pasar esto y que después me ascienden. No, te van a empezar a hacer contenidos y por ahí no pasa nada. 1 año, 2 años, 3 años. A mí me causaba mucha gracia cuando yo veía contenidos. No, porque yo hice 3 videos de YouTube y al toque tuve 1000 suscriptores. Yo hacía 2 años que estaba en YouTube y tenía 400 suscriptores. Y digo, bueno, en algún momento va a decantar. Y cada uno tiene su proceso personal y también cómo va descubriendo el campo, ¿no? Porque no hay que dejar, siempre la que te pasa también es que decís, haces contenido, vos tendrías que hablar más de esto es aburrido, esto no lo pongas. Si a vos te da placer, porque si no te da placer, anda a laburar y punto. Pero, o sea, hacelo porque te da placer y porque tenés una motivación, pero es eso, porque cuando vos querés amoldar las cosas para que eso te dé más seguidores y eso, me parece que ahí estás perdiendo un poco el espíritu propio. Entonces, si vos le metés lo tuyo, o sea, a vos te da placer, si vos estás enfocando el objetivo al que querés, después vas acomodando las cosas, las fichas, mismo con la interacción de la gente que te va diciendo, che, esto está bueno, o te van sugiriendo cosas, o te van respondiendo, y gracias a esas respuestas vos empezás a crear otras cosas, y ahí va la rueda, ¿no? Entonces, no pueden esquematizarlo, pero siempre los resultados van a depender de un montón de factores que cuanto más lo dejen fluctuar, creo que va a tener mejores resultados para ustedes y para, bueno, la gente que consuma su contenido. Bueno, genial. Juan Manuel, ¿quieres agregar algo? No, simplemente me sumo a eso. Vos decías antes que algo como de los videos que uno está orgulloso y que le gustan. Bueno, a mí yo todas las cosas que hago no me gusta nada, me da todo muchísimo, estoy empezando en esta montaña, pero sí es fundamental divertirse. Sí, uno de los tontos puede ser uno mismo, ¿eh? Sí, yo sí. Sos tu autotonto. Pero creo que es fundamental divertirse y eso, si no hay que buscar otro laburo si no te divierte hacer estas cosas. Así que esa, mi reflexión final. Bueno, muchísimas gracias. Un gran aplauso para este panel. Bueno, gracias, ¿qué hacemos? chicos. ¿Nos paramos? ¿Cómo? ¿Nos paramos? Claro, ¿qué hacemos? Vamos a... No, pero no sé. Vamos a dar el cierre, así que sí, vamos para el cierre.
Gracias a todos, primero por haber estado acá en esta jornada, para los que estuvieron desde el inicio, para los que se sumaron después, para los que están en el streaming. Esperemos que haya mucho más FITS, que haya mucho más eventos en el cual nos podamos replantear cómo usamos la tecnología, para qué, por qué, cómo innovamos, cómo hacemos alianzas estratégicas, cómo está impactando también en lo social. Así que para mí fue un placer. Para los que no llegaron a mi presentación, soy Steffi Cherny, como se les dijo, comunicadora de innovaciones y tecnología. Y realmente gracias por la confianza. Gracias por quedarse hasta el final.